muy buenas tardes a todos. Supongo que se me escucha también perfectamente. Vamos a ver, el seminario webinar de hoy vamos a intentar que sea lo más divulgativo posible. No se trata de una charla o de un seminario técnico, ni de metodologías, ni de herramientas, pero sí de poder entender qué es esto del riesgo y el cambio climático, sobre todo a cómo se ha empezado a considerar a nivel de altas esferas, ya veréis, a nivel de G20, de la Financial Stability Board y de otras grandes organizaciones, y cómo la prisa con la que se van desarrollando guías y recomendaciones pues nos lleva a pensar a que es algo que va a tener un impacto en las organizaciones relevante en términos de magnitud, pero además rápido. En muy poco corto de tiempo se van a empezar a ver pues los efectos que ello tiene. Para ello vamos a empezar haciendo un breve histórico. Verán que no va a ser nada complejo. Ni voy a enrollarme en todas las reuniones y reunioncitas que se han ido teniendo. La idea es que se empieza en la Conferencia de París sobre el Clima, en diciembre de 2015, en el que, como supongo ya sabrán la mayoría de ustedes, se pone un límite al calentamiento global de 2 grados centígrados hasta finales de siglo. Es decir, bueno, fruto de todos los trabajos y de todos los protocolos anteriores y fruto de las evidencias científicas que llevan a pensar que el calentamiento global es una realidad, por primera vez en París, 2015, los 195 países que estaban allí llegan a un acuerdo para poner un límite, es decir, bueno, dónde tendríamos que enfocar nuestro objetivo. A partir de esta misma conferencia y dado el grado de rigurosidad con la que se presentan los resultados y las evidencias, la Financial Stability Board, que es un organismo internacional, instada por el propio G20, crea un grupo de trabajo que es liderado y con el nombre ya lo veremos, la importancia que se da por Michael Bloomberg, que va a venir a denominarse Task Force on Climate-Related Financial Disclosure. Esta Task Force tiene, que en adelante voy a ir hablando de TCFD o de la Task Force, tiene como objeto crear documentos de trabajo que de alguna manera orienten a las organizaciones sobre qué información relacionada con el cambio climático van a tener que poner a disposición de las partes interesadas, de inversionistas, de clientes, etcétera, en relación al impacto que esa misma organización podrá sufrir. Es decir, hay una evidencia aquí que es que hay un calentamiento global. Hay informes técnicos y científicos que dicen que este calentamiento global va a hacer que el contexto en el que operan las organizaciones cambie. Y por otro lado, el hecho de que se haya marcado un objetivo de 2 grados hace que la economía va a tener que regularse de alguna forma para que esa temperatura no siga aumentando, como todos ustedes ya imagino sabrán, en relación con las emisiones de CO2 que se van produciendo. Esta Task Force, piensen que esto se crea en 2015, como parte bueno, esto es lo que he explicado, como parte de la revisión, la Junta de Estabilidad Financiera identifica la necesidad de que haya una mejor información para respaldar las decisiones informadas sobre inversiones, préstamos y seguros. Se crea para estos 3 ámbitos de aplicación, pero al final la inversión, el préstamo y el seguro aplica a cualquier tipo de organización. Entonces, sí que en este seminario web lo que vamos a ver es un poco, pues bueno, cómo se gesta todo en la nube, arriba, en el paraguas, pero es evidente y lo dejaremos también entrever al final, que afecta a cualquier tipo de organización. Entonces, la TCFD se crea para ayudar a identificar la información que necesitan los inversores, prestamistas y aseguradoras y para evaluar adecuadamente riesgos y oportunidades relacionados con el clima. Como ya les han dicho, pueden ir realizando preguntas, quedan anotadas en el chat de preguntas y yo al final de la presentación intentaré dar respuesta al máximo número de ellas. Bien, dicho esto, que en 2015 el G20 insta a la Financial Stability Board a crear un grupo de trabajo, el 29 de junio de 2017 esta Task Force ya emite el reporte final conocido como el reporte, es decir, ya emite un documento que es un conjunto de recomendaciones voluntarias, ahora explicaremos bien a qué se refiere esto de voluntarias, que buscan responder a su mandato del G20. Indicar que en 2016, como pueden ver aquí en esta transparencia, en esta diapositiva, en 2016 ya se había presentado un suplemento un draft, un resumen técnico
sobre lo que es la consideración de escenarios de análisis. Es decir, Task Force empieza diciendo, bueno, el futuro que afrontamos es un futuro en el que va a haber un cambio en el clima, pero no podemos saber a ciencia cierta qué tipo de cambio va a haber, si 2 grados, 1,5, 3 grados. Y como una diferencia en 1 grado, en medio grado, puede tener consecuencias muy, muy distintas, de lo que se trata es de que, en primer lugar, hagamos una gestión orientada a escenarios. Es decir, cualquier cosa que analicemos va a estar relacionada con los diferentes tipos de escenarios que nos podemos encontrar en un futuro. Es de ahí que en 2016 habla del uso del análisis de escenarios para hablar de información que se deberá facilitar de forma pública. Muy bien. Dicho esto, y me gustaría matizar, fíjense, 2015 se hace la conferencia del clima y se llega al acuerdo. Ese mismo 2015 se insta el G20 a la Financial Stability Board para que se cree el Task Force. Y en 2016 ya se presenta el primer draft, teniendo en junio de 2017 el primer reporte final. Parte de la justificación que se puede leer en dicho reporte, que he querido poner aquí textualmente, es que el grupo de trabajo ve los riesgos relacionados con el cambio climático como uno de los riesgos más importantes y quizás más incomprendidos que hoy enfrentan las organizaciones. El Acuerdo de París llevará a efectos y disrupciones de corto, mediano y largo plazo en la medida en que las economías hagan la transición hacia una economía de bajo carbono. ¿Esto qué quiere decir? Los 195 países firmantes en París, que llegan a ese acuerdo de no superar los 2 grados, establecen que realizarán individualmente planes nacionales por el clima. Es decir, tomarán las medidas oportunas para que esos 2 grados no lleguen a alcanzarse ni a superarse. Estos planes requieren, en cualquiera de los casos, de una medida que es, podríamos tratar de drástica, pero necesaria, que es la descarbonización de la economía. Lo que se busca es reducir drásticamente las emisiones de CO2 a partir de una descarbonización de la economía. Como comprenderán todos ustedes, esto tiene unos impactos brutales a nivel de riesgo país, de riesgo soberano, de posiciones geopolíticas, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, dicho esto, si el impacto económico de los cambios fuertes, de los cambios fuertes en el uso de la energía y en la revaluación de los activos intensivos en carbón son administrados de manera efectiva, los mercados financieros globales requerirán información mejor y más consistente para apoyar decisiones de inversión, préstamo y suscripción de seguros mejor informadas. Aquí lo que están diciendo es, oiga, si esto va a sacudir tan violentamente la economía, los mercados financieros necesitan saber cómo. Y necesitan saberlo de forma no solo técnicamente rigurosa, sino también de forma adecuada en el tiempo. Como decíamos, en junio de 2017, la Task Force ya emite 3 informes. El Final Report, son recomendaciones sobre la información financiera, o no financiera, mejor dicho, que se va a tener que publicar o que reportar en relación al cambio climático. En este Final Report, todos estos documentos y figuras que vamos a ver en esta presentación, no lo he indicado, están en la página de la Task Force. Simplemente poniendo en Google Task Force on Climate Related Financial Disclosures te lleva a su página principal y están los documentos accesibles y todo el histórico que ha ido teniendo la Task. Realmente lo que se hace en el Final Report es lo que vamos a ver ahora de forma muy general, es decir, bueno, cómo voy a tener que estructurar esa información que voy a tener que divulgar y qué tipo de herramientas puedo empezar a considerar para analizar esa información. El anexo, cómo implementar las recomendaciones, ya te da una especie de casos prácticos. Y finalmente hay un suplemento técnico, que es el cómo usar el concepto de análisis de escenarios para revelar riesgos y oportunidades derivados del cambio climático. Muy importante que veamos que lo que decía al principio, que empezamos en 2015, en 2016 tenemos un draft, en 2017 unas recomendaciones finales. Bien, como un poco de scope, de marco general, que es
que son los elementos core, lo que la Task Force de alguna manera está identificando como lo que se va a tener que trabajar en las diferentes organizaciones. Se parte desde la gobernanza, que es, digamos, el entorno más global. Es decir, se tiene que de alguna manera detallar cómo se incluye la en el análisis de riesgos y oportunidades de las organizaciones a nivel de gobernanza. Es decir, que en qué partes de la organización se analiza y se reporta y se discute y se decide. La siguiente capa sería la estrategia, en la que la Task Force lo que recomienda es que se empiecen a analizar o a identificar los actuales y potenciales impactos sobre riesgos y oportunidades derivados del cambio climático en los negocios de las organizaciones, en su estrategia y en su planeamiento financiero, en su planificación financiera. Aquí, de alguna manera, lo que se viene a decir es que todos sus planes de negocio y todas sus estrategias que ya están considerando de forma tradicional, mediante modelos econométricos, en los que analizan el mercado, los que analizan tendencias, etcétera, deberán incorporar una nueva variable. Y esa nueva variable es el cambio de contexto que puede implicar o que puede significar el cambio climático. En una siguiente capa tenemos la gestión del riesgo, en la que piden que se describan los procesos que va a utilizar la organización para identificar, analizar y gestionar esos riesgos derivados del cambio climático. Y finalmente habla de las métricas y los objetivos, los targets, que se van a usar para, de alguna manera, comunicar, primero, tomar decisiones, segundo, comunicar cuáles son esos riesgos y oportunidades. Seguiremos con la siguiente transparencia en la que la Task Force, para que se vea, a ver, las recomendaciones al final son unas recomendaciones, como estamos viendo aquí arriba, de sentido común, es decir, es gobernanza, estrategia, gestión del riesgo, métricas y objetivos o metas, ¿de acuerdo? Lo que sí que hace la Task Force es de alguna manera, no priorizar, pero sí decir, oiga, los sectores que sí o sí van a tener que pasar por esto, y aunque las recomendaciones sean voluntarias, se les va a acabar exigiendo por diferentes organismos reguladores, son los sectores industriales, financieros y no financieros. Dentro de los sectores financieros habla de la banca, de las compañías de seguros y de los gestores de activos, tanto de gestión de activos propios como de gestión de activos como gestoras de activos. Como pone aquí, pues y todas las figuras están extraídas de los documentos de la Task Force. La idea es que, bueno, de alguna manera se vea cómo va a influir el cambio climático en sus diferentes escenarios en cada uno de estos sectores. Y en cuanto a sectores no financieros, pues como podría ser previsible, el sector de la energía, del transporte, de los materiales y la construcción, y de la agricultura, alimentación y productos forestales. Claro, uno mirando esto es decir, bueno, aquí es que está absolutamente todo, porque cualquier sector que no figure específicamente aquí depende de uno, dos, tres o varios de los sectores que sí que están implicados. Bien, para el sector financiero de lo que se trata es de tener muy claros cuáles son los riesgos y oportunidades derivados de la financiación de proyectos, de cómo afecta esto al riesgo crediticio del portfolio. En el caso de las aseguradoras es más que evidente el cómo puede afectar, igual que a las inversiones. Es decir, un ejemplo muy claro que se pone sobre esto es, bueno, si tengo que invertir en resorts, lo voy a hacer en países y concretamente en costas de países que puedan verse afectados por futuros impactos físicos derivados del cambio climático. Preguntas de este tipo. Por otro lado, los grupos no financieros los impactos están más relacionados no con la gestión de la inversión, digamos, del flujo económico, sino con la regulación de las emisiones y la descarbonización de la economía. Eso va a hacer pues, que tengamos diferentes, o no, que haya una sacudida en el sector energético, evidentemente, en el sector del transporte, y ya no solo en el sector de transporte como tal, es decir, cualquier entidad que tenga una flota de camiones para hacer reparto, para hacer logística, pues bueno, fruto de regulaciones derivadas de que se prohíben determinadas emisiones, es posible que tenga que hacer frente a un cambio de toda esa flota para comprar nuevos vehículos. Bien, dicho esto,
Y para continuar, un inciso, cuando hemos dicho que Task Force son recomendaciones voluntarias, son recomendaciones que ya, y lo comento por experiencia, todas las entidades financieras de cierta relevancia ya han incorporado en sus reportes anuales o están empezando a pensar cómo lo van a reportar, mejor dicho, en sus reportes anuales. Y de los grupos no financieros, específicamente el sector de la energía, está trabajando este tema de forma muy intensiva. Para poner un ejemplo de cómo ha ido avanzando la Task Force, vuelvo a insistir, 2015 es el banderazo de salida. En 2016 hay un draft y en 2017, en junio de 2017, a mediados del 2017, se saca el final report de recomendaciones. Pues bien, en abril de 2018 se presenta ya un informe específico para banca, en el que 16 bancos de los más importantes del mundo realizan, digamos, un trabajo en el que consensúan cómo se tienen que abordar estas recomendaciones finales de la Task Force. Qué tipo de riesgos son los que se van a ver afectados en su organización y cómo los van a analizar. No solo esto, sino que en julio de ese mismo 2018 se presenta la parte 2, que es, digamos, una guía de cómo enfocar la gestión de los cambios en el riesgo crediticio de estas entidades financieras. Todos estos documentos que estoy mostrando aquí son de descarga gratuita, son públicos y están en la página de la Task Force. Bien, a raíz de estos documentos, lo que han tenido que hacer o lo que están empezando a hacer las diferentes organizaciones, porque quiero insistir en una cosa, es que esto está yendo a una velocidad de vértigo. Y cuando algo va a tal velocidad y con tal grado de rigurosidad técnica, es que realmente se le está dando una importancia muy, 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 muy relevante. Entonces, como antes nos pongamos a entender de qué va esto de las recomendaciones en lo que son las divulgaciones de impactos de cambio climático, mejor. En lo que se está trabajando en estas organizaciones, ya sean financieras y no financieras, y a lo que se podría trabajar en cualquier organización que quisiera considerar el cambio de contexto derivado del cambio climático, son estas 4 grandes áreas. En primer lugar, la gobernanza, en la que las recomendaciones, oiga, descríbame usted el panel que tiene de decisorio en cuanto a los riesgos y oportunidades derivados del cambio climático. Y dígame también cómo se distribuyen los diferentes cargos y las diferentes comisiones o los diferentes comités en su organización para gestionar todo este riesgo. Bien, el segundo gran bloque es la estrategia, en la que de alguna manera lo que se pide es que se haga un trabajo de identificación, pero no de identificación a nivel de caracterización, sino de identificación a nivel de grandes rasgos de los impactos y de los riesgos y las oportunidades derivados de estos impactos de cambio climático que se pueden dar a nivel de organización, pero en base al negocio y en base a la estrategia y sobre todo en base a la planificación financiera. Imagínense ustedes una organización cuya cuenta de explotación, en el apartado de costes de explotación, el 40% de esos costes son consumo energético. Y las hay, hay industrias cuya cuenta de explotación tiene un porcentaje elevadísimo del coste asociado al coste energético. Bien, un cambio en el modelo energético y en los precios de la energía tan drástico como el que se puede plantear, pues debe ser muy tenido en cuenta de cara a la planificación financiera de la empresa a corto y medio. A corto quizás no tanto, pero a medio y largo plazo seguro. Otro punto que se habla es, bueno, no solo describir los riesgos y oportunidades, sino en términos de impacto, pues cómo puede afectar a la organización, a la estrategia. Y finalmente, hacer en cuanto a estrategia, es hablar de la resiliencia. Hablar de la resiliencia no es nada más que hablar de cómo puedo salir más fuerte de esto que nos viene. ¿De acuerdo? Entonces, hay que considerar los diferentes escenarios en los que yo diga, bueno, a ver, yo sé que si todo sigue igual, la temperatura superará los 2 grados. A medida que vaya aumentando la temperatura, se van a ir tomando mayores medidas regulatorias para evitar esas emisiones que hacen aumentar la temperatura.
Esas medidas regulatorias cada vez van a ser más drásticas y más rápidas en el tiempo y yo tengo que tener capacidad de adaptación a esas medidas. Por lo tanto, yo tengo que incluir los escenarios de 2 grados o menos, pero también, y esto lo comento ya desde un punto de vista personal, tengo que tener en cuenta el escenario de no se va a cumplir con el objetivo de 2 grados. La siguiente gran área de trabajo, que es la gestión del riesgo, ya forma parte, igual que las métricas y objetivos, ya forma parte de lo que viene a considerarse la tradicional gestión de riesgos, o ya en palabras de ISO 31000, la evaluación del riesgo, es decir, el proceso de identificación, análisis y valoración del riesgo, y evaluación del riesgo, disculpa. A partir de aquí hay un punto final que son las métricas, es decir, bueno, qué impactos estoy previendo y cómo voy a controlar si esos impactos realmente se dan y se dan con la frecuencia y la severidad esperada. Bien. El siguiente punto que quería comentar es el status report que se publicó en septiembre del año pasado, de 2018, o una prueba más de la velocidad a la que se está trabajando. Es decir, en 2017, en junio, como veíamos, se aprueban las recomendaciones. Pues en 2018, en junio de 2018, la Task Force lo que hace es un estudio de cómo los diferentes reportes de diferentes compañías de diferentes sectores consideran las recomendaciones de la Task Force. Este documento también es muy interesante, además, y está disponible y es público en la página web de la Task Force. Aquí he puesto simplemente pues, el cómo se ha analizado, por ejemplo, la banca. Se han analizado 301 compañías mediante inteligencia artificial. Esto lo que hace la Task Force es, bueno, creó un algoritmo de lectura de los informes de reporting de las diferentes organizaciones y se pasó ese algoritmo por los reports de 301 compañías. Y por otro lado, se cogieron 25 compañías, que son las que tenemos abajo, y se hizo, digamos, ya un análisis más pormenorizado y más de carácter humano, si me permiten la expresión. Aquí lo que podemos ver es, bueno, todavía el algoritmo de inteligencia artificial pues no se ajusta lo suficiente a lo que nosotros interpretamos en cuanto a recomendaciones. Es muy normal, pero bueno, se irá ajustando, esto simplemente para que lo sepáis, para que lo sepan, y lo que sí que se puede ver es, bueno, qué aspectos de los que considera como recomendaciones la Task Force están más implementados o menos implementados. Si nos fijamos, por ejemplo, en este que coinciden aquí, la C y la C, tanto en estrategia con el algoritmo como en la campaña, y que se corresponde a describir la resiliencia de la estrategia de la organización, pues de momento en estos 300 informes analizados, las organizaciones no están teniendo en cuenta su capacidad de adaptación, entendámoslo de esta manera. Sí que el tema de gobernanza está bastante más claro, como se puede ver aquí en las 25 analizadas. Eso es porque normalmente en las entidades financieras el concepto riesgo pues ya tiene una larga tradición y está muy bien estructurado a nivel de decisión. Otra cosa es si fuéramos más al detalle de cómo se están considerando estos riesgos y cómo se están analizando. Fijaros que aquí ya en el risk management la cosa ya está más justita. Y esto personalmente verlo tan alto me sorprende en cuanto a métricas y objetivos, pero bueno, es lo que se desprende de los análisis que ha hecho la Task Force. Espero que de momento hasta aquí todo bien. Queda poquito ya. La idea es que la presentación fuera de unos 40 minutos y luego poder dejar un tiempo para que ustedes pudieran hacer las preguntas que estimaran oportunas. Al final me gustaría hacer algunas reflexiones como conclusión, que es que el cambio climático en sí no es un riesgo. Esto cuesta mucho de explicarlo. Y es una personal, pero cuando se entiende de la manera que voy a explicar, se hace todo más sencillo. El cambio climático en sí no es un riesgo, es un potencial cambio de contexto con efecto en los riesgos tradicionales. Es decir,
Si aumenta la temperatura a 2 o más grados y hay una nueva región, lo que va a hacer es, si soy una entidad financiera, es mi riesgo de mercado, mi riesgo país, mi riesgo de crédito, etcétera. Pero lo que no puedo hacer es, en mi plan de gestión de riesgos, introducir una casilla nueva que se llame cambio climático. Porque cuando uno aborda realmente estas recomendaciones se da cuenta de que no es medible como riesgo en sí. El cambio climático es un cambio en el contexto. Evidentemente, el riesgo en contexto existe algo. Y si trabajan en temas relacionados con el riesgo, sabrán que el contexto se analiza, pero el cambio de contexto en sí no se acaba definiendo como riesgo. Lo que quiero decir aquí es que el cambio climático no son más que un conjunto de factores de variabilidad de los resultados esperados a medio y largo plazo. Siguiente cuestión importante, que no he querido detallar, pero sí que la Task Force hace referencia a ello. Como hemos estado hablando, el cambio climático tiene dos tipos de efectos. Los efectos directos del clima, es decir, que aumenten las precipitaciones extraordinarias, que hayan periodos más largos de sequía, que aumenten eventos atmosféricos catastróficos, el número de eventos catastróficos, etcétera, que son lo que vamos a denominar efectos directos del clima y efectos físicos. Esos son los riesgos puramente físicos y que no se esperan a muy corto plazo. Sí que es verdad que los informes científicos pues van teniendo, van poniendo evidencias como que cada vez hay más periodos y más largos de sequía en determinados países, cada vez vemos más fenómenos extraordinarios, pero de momento, digamos, no puedo centrar mi análisis en que mañana voy a tener, pues, o a partir de mañana voy a tener un periodo de sequía de 30 años. Eso sí, si seguimos con la tendencia que tenemos hasta ahora y no se cumple el objetivo de 2 grados, esos impactos físicos potenciales se van a convertir en impactos reales. Pero, paralelamente a esto, estarán los riesgos derivados de la regulación y las expectativas. Y estos son los riesgos que la Task Force habla de transición. ¿Qué quiere decir? De aquí a que podamos ver los efectos físicos del cambio climático, las medidas que se van a tomar para evitar que lleguen a darse esos efectos directos ya son en sí riesgos. Son riesgos de transición. Es decir, si a partir del 2040 se prohíben los vehículos diésel, eso no tiene nada que ver con que llueva más, menos o haya más o menos sequía en el 2040. Eso tiene que ver con las expectativas y con los compromisos de los planes nacionales por el clima para no llegar a los 2 grados de aumento de temperatura. Lo que quiero decir con esto es que al final, cuando analizamos riesgos o cuando analizamos el cambio climático como fuente de riesgo, en parte estamos analizando también lo que la comunidad piensa que va a pasar por el cambio climático y lo que los gobiernos, como respuesta a lo que la comunidad piensa, están dispuestos a hacer para evitar esos efectos directos del clima. Es aquí donde distinguir entre riesgo de transición y riesgo físico es un factor muy importante. En este sentido, comentar que la descarbonización de la economía desde un punto de vista regulatorio ya se ha iniciado. El año pasado la Comunidad Europea, por ejemplo, ya lanzó 3 propuestas de desarrollo reglamentario para empezar a trabajar sobre lo que son inversiones verdes, sobre lo que son actividades no verdes o lo que son riesgos y oportunidades del cambio climático. Finalmente, una última reflexión que me gustaría hacer aquí al respecto es tener que comunicar cómo se gestionarán estos riesgos por parte de los sectores económicos y organizaciones con más impacto global. ¿Qué quiero decir? Que estas grandes empresas y multinacionales tengan que comunicar esto, quiere decir que van a tener que analizarlo y quiere decir que sus estrategias y sus planificaciones financieras van a adecuarse a lo que hayan analizado. Pues bien, todo esto implica que se van a generar nuevos riesgos para el resto de sectores y organizaciones de menor tamaño. Es decir, quien piense que el cambio climático es algo que va a afectar a las petroleras exclusivamente, pues va errado. Esto va a afectar en primer, y eso es una percepción personal, pero en primer término va a afectar muchísimo a las medianas empresas que se van a ver afectadas por el hecho de que las grandes van a intentar de alguna manera repercutir ese coste de la regulación del cambio climático en sus proveedores y en sus clientes. Yo lo estoy analizando desde esta perspectiva.
Y para acabar, y como última diapositiva de esta presentación, de esta webinar, este es el esquema que la Task Force, como impacto financiero de los riesgos y oportunidades, pone en sus reports. La idea es que hay unos riesgos de transición, como he estado comentando, que son de regulación ilegales, tecnológicos, de mercado y reputacionales. Es decir, todo esto influye desde ya. Y hay unos riesgos físicos que pueden ser agudos o crónicos. Y por otro lado hay unas oportunidades. El plano de las oportunidades, que no lo he tratado tanto, hace referencia a decir, bueno, la descarbonización de la economía va en detrimento de determinadas actividades, pero va a potenciar y va a beneficiar otro tipo de actividades y comportamientos, como pueden ser, pues, la eficiencia de recursos, los recursos energéticos, productos y servicios diferentes, cambio en los mercados y lo que es el concepto de resiliencia. Es como hacerme más fuerte ante la adversidad. Realmente es tan importante considerar los riesgos como considerar las oportunidades. En este sentido, aunque no directamente relacionado con las recomendaciones, pero las grandes organizaciones de activos energéticos ya están trabajando esa resiliencia a partir de diversificación de sus fuentes de energía y a partir de la creación de otras unidades de negocio no tan relacionadas o no tan dependientes de la materia prima que, digamos, puede estar en riesgo, como el carbón o el petróleo. Estos riesgos y estas oportunidades, en cuanto a riesgos de transición y riesgos físicos, nos llevan a que tenemos que hacer una gestión del riesgo y una planificación estratégica. Eso es lo que va a tener realmente un impacto financiero. Si nosotros la gestión del riesgo y la planificación estratégica la hacemos como la hemos venido haciendo hasta ahora, sin tener en cuenta los riesgos y oportunidades derivados de un cambio de contexto provocado por el cambio climático, el impacto financiero que estamos de alguna manera estimando contiene errores, ¿de acuerdo? Es un impacto financiero que no ha considerado, pues, lo que viene a denominarse unos pasivos ocultos, que son estos riesgos y oportunidades derivados del cambio climático. Al final, este impacto financiero lo que hace es repercutir sobre el cash flow, las entradas, las salidas y el balance, no hay mucho más. Y esto influye directamente, pues, en las rentabilidades, en los beneficios, en el valor de los activos, etcétera, etcétera, etcétera. Para acabar, comentar que, independientemente de que he querido poner aquí el ejemplo de estas dos guías que van sobre banca, que son, digamos, los primeros sobre los que ha puesto el foco la Task Force a nivel de desarrollo, y es lógico, porque la Task Force está creada y se inicia por un requerimiento de la Financial Stability Board, pero actualmente se está trabajando y la previsión es que julio de este 2019 aparezcan también las homólogas a estas guías, pero para el sector asegurador. El sector asegurador, pues bueno, tendrá también su esquema como este, aunque los riesgos para el sector asegurador que se van a ver afectados por el impacto del cambio climático no van a ser los mismos que para los que se van a ver afectados en la banca. En la banca estamos hablando de que se va a ver afectado el riesgo de crédito, el riesgo de mercado, el riesgo de tipo de interés, el riesgo país, etcétera. Para las compañías aseguradoras, pues los riesgos que tradicionalmente vengan considerando, como puede ser, yo supongo, que la siniestralidad, o como puede ser otro tipo de riesgos de financiación, etcétera, son los que van a tener que analizar cómo se verán afectados por el cambio climático. Pues muy bien, he ido suficientemente rápido como para poder hacer toda la presentación y dejarles tiempo para que puedan hacer consultas. Voy a intentar a ver si puedo. Vale. Si tienen alguna cuestión, alguna pregunta que realizar, pues lo pueden hacer ahora en lo que es la parte de preguntas del panel que tienen. ¿No hay ninguna pregunta? ¿O es que no puedo leerlas? ¿Me podría indicar alguien, por favor, si está todo correcto?
No. A ver, un momento. Vamos a intentar. Es que igual tengo algún problema con el panel de control. Aquí. Ok. A ver. ¿Podría hacer alguien por favor, alguna aportación al panel de preguntas? Que no me funciona, no sé por qué, pero no puedo leer ninguna. A ver. No sé, Daniel, si tú podrías, si me estás escuchando. Vamos a ver. Es que no me deja. Pues no sé cómo hacerlo porque no me había pasado nunca. Ahora veo, me empiezan a entrar las preguntas. Muchísimas gracias, Diana y Cristina, porque no sabía si es que no habían preguntas o es que no me estaba funcionando la entrada. A ver, me pregunta Diana Arteaga, ¿qué relación tiene el tema del cambio climático con los riesgos ambientales? Pues excelente pregunta. Además, se viene a confundir el tema de riesgo ambiental con riesgo climático. A ver, voy a hacer una pequeña explicación. Los riesgos ambientales tradicionalmente se conciben como aquellos riesgos que pueden comprometer o pueden dañar los recursos naturales. Es decir, un riesgo ambiental es todo evento que puede llevar a que se deteriore el suelo, las masas de agua y las especies animales o vegetales. En este sentido, en los años 90, 80, 90, que se empieza a hacer un trabajo pues, muy ingente en términos de regulación ambiental, lo que se empieza a hacer es redactar disposiciones legales para que esos impactos se minimicen y, por lo tanto, haya menos riesgo de contaminación. Para mí, personalmente, el riesgo ambiental es el riesgo de contaminación. El riesgo de contaminación, que puede ser contaminación, lo he dicho, puede ser contaminación a las aguas, al suelo, al aire, daños a las especies, o puede ser contaminación lumínica, contaminación por ruido y vibraciones, etcétera. Muy bien. Esto no es un riesgo relacionado con el cambio climático. Esto es un riesgo derivado de que la actividad humana tiene un impacto sobre los recursos naturales. Otra cosa es el riesgo derivado del cambio climático, que, como he dicho, aunque el cambio climático evidentemente lo que incorpora son fenómenos atmosféricos y evidentemente los fenómenos atmosféricos adversos pueden ocasionar daños también en el medio ambiente, no podemos confundirlo porque no son homólogos. Digamos que un tipo de riesgo ambiental puede ser el cambio climático. Pues sí, porque va a haber una disminución de la biodiversidad en determinados países o en determinadas zonas, fruto de un mayor calentamiento global. Entonces, riesgo climático y riesgo ambiental no es sinónimo. Los riesgos ambientales son aquellos riesgos que necesariamente implican un daño en los recursos naturales. Entendido recurso natural como suelo, agua, tierra y especies animales y vegetales. Espero que te haya podido dar respuesta a ello. Bueno, y un detalle muy importante. En su día trabajé, ya hablo hace 15 años, para entidades financieras desarrollando un modelo de impacto ambiental, una especie de rating ambiental. ¿La idea cuál era? La idea no era identificar qué impactos tienen las empresas sobre el medio ambiente, sino identificar qué impacto económico tiene la regulación de la protección ambiental sobre las empresas. Es decir, si mañana me sale una disposición legal, estamos hablando de los años 80, en el que obligatoriamente todas las industrias tienen que tener unas depuradoras de determinadas características, aquellas industrias que no tengan solvencia suficiente para hacer frente a la inversión de esa depuradora, va a estar en riesgo de default para el banco. Por lo tanto, estamos hablando de un riesgo financiero derivado de cuestiones ambientales, que no un riesgo ambiental. Espero que con esto haya podido quedar más o menos claro. Por otro lado, me comenta
A ver, Cristian Ramírez, desde su perspectiva, ¿en qué podría impactar el cambio climático en la gestión de la continuidad del negocio? También excelente pregunta. Y hablo ahora bien desde mi perspectiva. Yo todo lo que es el concepto de riesgo y empresa lo veo de la siguiente forma. Intentaré estructurarlo. Lo veo inicialmente cogiendo como paraguas los principios y las directrices de la ISO 31000, en la que me define qué es el riesgo y lo define como el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. El modelo de mejora continua del ciclo PDCA para poder abordar la gestión. En un segundo plano, todos los sistemas de gestión conocidos y por conocer, me refiero a gestión de activos o a gestión ambiental, gestión de la calidad, gestión de IT, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final de todo, teniendo en cuenta los principios y teniendo en cuenta todos los procesos de gestión, encuentro la continuidad del negocio. La continuidad del negocio es, digamos, el resumen de todos los sistemas de gestión, pero auspiciados por los principios de la ISO 31000. Entonces, ¿cómo afecta el cambio climático la gestión de la continuidad del negocio? Como la continuidad del negocio depende de la gestión de todos los procesos y de todos los sistemas que gestionan esos procesos, en la medida en que el cambio climático nos va a ofrecer un diferente contexto en el que vamos a desarrollar estos procesos, evidentemente se va a ver afectada la continuidad del negocio. Puedo abordar, y ya sé que lo estoy haciendo de una forma muy enrevesada, pero ¿cómo puedo abordar el cambio climático dentro de la continuidad del negocio? Pues bueno, dentro de los planes de continuidad del negocio y dentro de la norma de gestión de continuidad del negocio ya se habla de riesgos y oportunidades. Pues es lo mismo que hablaba antes, es decir, cómo el cambio climático puede afectar a los riesgos y oportunidades que yo ya tengo identificados como consecuencia de un cambio en el contexto en el que voy a operar. Es cómo van a aparecer nuevas oportunidades y cómo se van a modificar los riesgos que ya tengo identificados. Me pregunta Marco cómo se maneja la incertidumbre en la proyección de escenarios climáticos, a partir de cuál se toman decisiones de tipo financiero y otras. Bien. También excelente. ¿Cómo se maneja la incertidumbre? Al final, la incertidumbre, como suelo comentar, y si sois alumnos del máster ya lo sabréis, la incertidumbre no es más que un tema de creencias y preferencias. Es decir, el grado de certeza que tengo sobre lo que puede llegar a pasar, esos son las creencias, y el daño que intuyo me puede hacer o el beneficio que intuyo me puede causar esos futuros eventos, que son las preferencias. Por lo tanto, gestionar la incertidumbre al final va a ser gestionar probabilidad de ocurrencia de determinados escenarios y gestionar magnitudes de daños o beneficios que cada uno de estos escenarios puede causar en mi empresa. Entonces, ¿cómo se van a tomar las decisiones? Con los mismos sistemas que se aplican en la gestión de riesgos tradicionales. Al final, y por eso pongo los principios de ISO 31000 arriba de todo. ISO 31000 te dice, mire, analiza primero el contexto, identifica, o no, mejor dicho, fija unos criterios de evaluación del riesgo, es decir, qué es lo que va a hacer que tú digas que un riesgo es aceptable o inaceptable. Finalmente, analiza esos riesgos, o mejor dicho, valora esos riesgos desde el punto de vista de identifica, analiza y evalúalos. Y finalmente, toma decisiones, es decir, trata esos riesgos. Un tipo de tratamiento es no hacer nada, ¿de acuerdo? En este sentido, la incertidumbre se gestiona igual, pero lo que tiene de novedoso esto es considerar el cambio climático como un cambio de contexto, no como un riesgo individual que tiene una probabilidad y unas consecuencias. Diana me deja, gracias, dejar de usar bolsas plásticas. Me comenta Diana. Bueno, pues lo de dejar de usar bolsas plásticas, el hecho de que pueda haber es un riesgo derivado de las políticas de protección ambiental. Si yo soy una empresa que fabrica bolsas de plástico, si pasado mañana sale una regulación que prohíbe esas bolsas, tengo un problema en relación a mi continuidad del negocio, para ligarlo con lo que comentaba Marco. Si yo no si yo no hubiera pensado en ello y no hubiera diversificado y tuviera un área de bolsas, y quien dice bolsas dice otro tipo de envases de plástico, pero también de papel, cartón o material reciclable, pues ahora mi empresa se va a pique seguro. ¿De acuerdo?
¿El dejar de usar bolsas de plástico es consecuencia de las políticas que los gobiernos están estableciendo en relación al cambio climático? En parte sí. Por lo tanto, estamos viendo un tipo de riesgo de mercado derivado de las políticas que se están empezando a implementar por el hecho de que los gobiernos están creyendo que en 2100 la temperatura aumentará más de 2 grados si no hacemos nada. Antonio Oscanga me pregunta qué opina del riesgo de la IA. Me tendrás que disculpar, Antonio, pero no entiendo el acrónimo de IA al riesgo climático. Si me pudieras hacer la apreciación a qué te refieres con I punto a punto o alguien que le venga a la cabeza. Igual debe ser por las horas que estamos aquí en España, pero ya no caigo. ¿Qué opina del riesgo de la IA al riesgo climático? Espero a ver si me lo aclara, Antonio. Vale, más Ángela. Ángela me pregunta que cómo afecta el cambio climático en la economía mundial y cuál sería su resiliencia. Bien, el cambio climático de por sí, es que vuelvo a lo mismo, el cambio climático de por sí ahora mismo no afecta a la economía mundial desde el punto de vista físico, es decir, no estamos teniendo pérdidas multimillonarias por lluvias extraordinarias. Sí que afecta por el hecho de que se están tomando medidas para que no lleguen a darse esos impactos físicos. ¿Cómo va a afectar? Pues ya está habiendo posicionamientos geopolíticos en cuanto a, pues podemos decir, hay un debate muy importante a qué pasará si, fruto de una bajada espectacular del petróleo, por ejemplo, Ucrania decide cerrar sus puertas a la salida de gas. Como digo esto, como podría decir cualquier otra cosa. Es decir, estamos hablando de que queremos descarbonizar la economía y que hay países que tienen mayor dependencia del carbón que otros y que hay países cuyas economías sin el carbón pueden verse muy afectadas. Entonces, todo esto lleva a que se van a hacer muchos movimientos de tipo geopolítico que van a afectar a las organizaciones. Lo que no sé ya es si van a ser suficientemente buenos como para evitar que se pase de esos 2 grados centígrados de aumento de la temperatura global. En cuanto a cuál sería la resiliencia, pues bueno, mi poca confianza en la especie humana me lleva a decir que seguirá siendo todo, pues bueno, un tema de intereses económicos y geopolíticos. Aunque sí que es verdad que el hecho de que ahora se estén poniendo estas reglas del juego hace que seguirá siendo un juego de intereses económicos y geopolíticos, pero a mi entender, el medio ambiente, entendido como los recursos físicos y biológicos, saldrá ganando. Inteligencia artificial, gracias Antonio. Lo quería pensar, pero no me he atrevido. ¿Qué opina del riesgo de la inteligencia artificial? A ver, supongo que te refieres a el hecho de que se esté utilizando la inteligencia artificial para evaluar o para predecir esos escenarios futuros. ¿Es así, Antonio? Si puedes contestarme con un sí o un no, sería suficiente. A ver, al final la inteligencia artificial no es más que intentar hacer un algoritmo que intente, ¿cómo os lo explicaría? Que intente englobar el máximo número de variables que pueden intervenir en una clasificación final o en una decisión final. Entonces, la inteligencia artificial se utiliza para utilizar ingentes cantidades de información, para procedimentar el análisis de esas ingentes cantidades de información y, sobre todo, para utilizar la capacidad que tienen las máquinas de poder aprender a partir de patrones que se pueden ir repitiendo. Eso es lo que entiendo como inteligencia artificial. ¿Qué relación puede tener esto con el riesgo climático? Bueno, lo que es evidente es que el riesgo climático es un... perdona... lo del calentamiento de los servidores, sí es real. Vale, perdón. No, me está notando Antonio sobre el calentamiento de los servidores. Es decir, si aumenta la temperatura global, podemos tener un problema en cuanto a que aumente el calor de los sitios donde hay servidores, que normalmente pues, son sitios en los que no hay, en los que el suelo es muy barato, tirando a desierto,
y por lo tanto, pues bueno, sujetos a una mayor exposición al aumento de la temperatura. Lo que va a pasar aquí, y este es un clarísimo ejemplo, no es que vayan a desaparecer los servidores, ni mucho menos. Lo que pasa es que el coste de mantener esos servidores va a ser mucho mayor. Y cuando digo mucho mayor, pues digo que puede ser muchísimo mayor. Si yo tengo o mi negocio tiene una altísima dependencia en cuanto a costes de explotación de la ubicación de los servidores, mi plan financiero a medio plazo tendría que tener en cuenta que si tengo alojado mi negocio en servidores en sitios expuestos a altas temperaturas, cuyo futuro sea mucho peor por el hecho del cambio climático, sería bueno empezar a plantearme estrategias de migrar a servidores en otros países o empezar a hacer contingencias o reservas por si aumenta el precio de alquiler de dichos servidores. Supongo que te he dado más o menos respuesta a la pregunta, Antonio. Ops, me comenta que no se escucha ahora, ¿puede ser? Sí. No, en principio yo lo tengo todo correcto. Para finalizar, ¿me podría indicar, por favor, alguno de ustedes si se ha escuchado bien, si está todo correcto para acabar? Bien, ya son las 7:55 aquí hora en España. Con esto damos por finalizado. Ha sido un placer tenerles aquí y damos por finalizada la webinar. Saludos.